¿Sabes cómo se llama el protagonista de Avatar? ¿Sabes quién lo interpreta? ¿Y quién es el villano y su actor? ¿Recuerdas alguna línea memorable de la película que repites cada tanto en distintas situaciones de tu cotidianidad? Si tus respuestas fueron no sé y no, tampoco sé, es porque estamos ante un fenómeno muy curioso. Avatar es una de las sagas más exitosas en términos económicos de toda la historia y sin embargo no ha dejado una huella importante en la cultura popular. ¿Por qué? Hoy, en el marco del estreno de Avatar 3, Fire and Ash, exploraremos las razones de por qué la saga más exitosa de James Cameron es una de las grandes sagas más olvidables de la historia del cine. Empezamos. Cuando se estrenó la primera parte de Avatar en 2009, el mundo quedó deslumbrado con el despliegue técnico y visual que vimos en la pantalla. Aquello era un antes y un después en la historia del cine. Los efectos por computadora venían en pleno ascenso y Avatar fue una especie de clímax en cuanto a lo que podía lograr el CGI en una pantalla de cine. No hubo nadie sobre la faz de la Tierra que no comentara lo impresionante que era esta película visualmente. No hubo una sola persona que no se rindiera ante el poder de James Cameron para traer propuestas apabullantes a las salas, auténticos espectáculos que dejaban al público con la quijada por los pies. Cameron se convirtió en el rey Midas de Hollywood, uno que tenía el increíble privilegio de haber dirigido dos de las que fueran las cintas más taquilleras de la historia. Primero con Titanic y luego con Avatar. Y sí, como dije, todos estábamos impresionados, que si los efectos, que si los animalitos raros, que si las lucecitas y el brilli brilli. Pero, ¿y la historia? Recuerdo en su momento haber salido bastante insatisfecha de la película justo porque la historia pues no era memorable. En realidad era una especie de híbrido entre Pocahontas y Danza con Lobos. No había nada original ni interesante. Era una historia bastante manida que solo sobrevivía gracias al espectáculo visual que nos ofrecía. Entiendo por supuesto que hay gente a la que le bastó y le sobró con eso, pero en mi caso sentí que Avatar se quedaba corta. Este sería, a mi parecer, el primer escollo que enfrentó a Avatar y que le impidió ser una película memorable más allá de sus efectos. Su guión era correcto, pero no dejaba personajes memorables, ni escenas icónicas, ni diálogos para el recuerdo. Si comparamos Avatar con la space opera por antonomasia, Star Wars, la obra de Lucas gana por goleada. Hasta los que no han visto las películas saben cómo se llaman sus protagonistas, saben quién es el villano y conocen perfectamente de qué va la famosa escena de Luke, soy tu padre. Que sí, que ya sé que no es esa la línea, no se me pongan tiquismiquis. Todos en este pobre y vapuleado planeta sabemos de qué va Star Wars. Avatar, en cambio, carajo, te garantizo que hay gente que la vio y no se acuerda de muchas cosas. La historia de Avatar, que como dije se siente como un refrito desganado en cuanto a storytelling y hasta aleccionador, además nos presenta una historia que peca de grandilocuente. Llega con ínfulas de profunda, pero justamente por ser un más de lo mismo, se siente impostada. Y a ver, vuelvo al ejemplo de Star Wars. La primera trilogía de Star Wars es casi películas infantiles. En su simplicidad reside su fuerza. Es un mashup de películas de caballeros y princesas, hechiceros, samuráis y vaqueros, todo metido en una licuadora espacial que nos deja un batido que por aquella época se sentía extremadamente exótico y original. Es cierto que con los años el universo Star Wars se ha ido expandiendo y complejizando o hipersimplificando dependiendo de la producción, pero las películas que dieron el pistoletazo de salida eran extremadamente simples. Y ojo, no digo esto como un defecto, sino más bien como una virtud. En Avatar, por su parte, tenemos una historia que no es que es simple, es que es simplona, pero que a su vez trata de introducir temas adultos complejos. En Avatar encontramos una historia análoga a la conquista de América, la explotación, la masacre de los nativos, el ecocidio, la insaciable hambre capitalista por el petróleo. Son temas complejos y además muy interesantes, muy válidos, puestos, como dije, en un marco que no hace justicia a tanta complejidad. Siendo la historia de Avatar tan bobalicona y sus personajes tan olvidables, siendo las situaciones que nos propone en ocasiones tan infantiles, ¿cómo calza eso con el dramón eco-anticolonial que nos quiere vender Cameron? Y es cierto que Star Wars también es una analogía del fascismo, pero este nunca fue el centro de la historia.
En Star Wars el protagonismo siempre se lo llevó el arco de los personajes, porque Star Wars definitivamente no era un panfleto político. Pero por momentos Avatar se siente como si lo fuera. Y bien, esto no es necesariamente algo malo. Si bien en la teoría estoy de acuerdo con muchos de los planteamientos que hace Cameron en Avatar, si quiero ver una película sobre temas tan complejos, elegiré obras y directores que sean más avesados en esto y me saltaré la peli donde unos pitufos alienígenas gigantes luchan incansablemente contra los blancos opresores, porque claramente no alcanza la profundidad que estos temas requieren. Los personajes también carecen de complejidad. El coronel Miles Quaritch es el típico villano, malo malote, que más que representar el colonialismo, la avaricia y la maldad humana, la caricaturiza. Si tomamos a Darth Vader como referencia de villano espacial, pues Vader puede que también parezca simplón, pero hay una serie de elementos estéticos y narrativos que lo convierten en un villano mucho más interesante. La intimidante máscara, la voz robótica, los poderes. Además, a medida que avanza la saga, es un personaje que se vuelve cada vez más complejo, por no mencionar sus diálogos. Son pocos, pero perduran. En el caso de Quaritch, una de sus frases más célebres la dice en Avatar 1. Ya no están en Kansas. Y ni siquiera es un quote original, sino robado o inspirado en una frase que dice Dorothy en El Mago de Oz de 1939, que dice, ya no estamos en Kansas. Y mira que Cameron ha entregado líneas memorables para la historia del cine. Hasta la vista, baby, I'll be back, I'm the king of the world. Y vale, esto no es Shakespeare, pero el tipo sí tenía buen olfato para las líneas catchy. Por su parte, el protagonista, Jake Sully, en su tira y encoge con el coronel, desarrolla un conflicto que empieza a cansar. Y esta es una de las críticas que se hace de Avatar Fuego y Cenizas, que sigue recurriendo a lo mismo, a este antagonismo, a pesar de que introduce un nuevo villano, Baran, la líder Na'vi de la tribu de la ceniza. Este giro pudo ser interesante porque es una forma menos maniqueísta de presentar la lucha entre la RDA, la Administración de Desarrollo de Recursos, y los Na'vi. O, lo que es lo mismo, humanos malos y nativos de Pandora buenos. Pero lamentablemente Baran tiene menos peso de lo esperado en Avatar 3. Y de verdad que esta película en general es más de lo mismo. Seguimos explorando el mundo del agua, la oposición de los Na'vi contra los humanos codiciosos que solo les quieren quitar sus recursos. Lo mismo, otra vez. De todas maneras, ya empieza a haber rumores de que Jake Sully no va a ser el centro de la historia de las próximas entregas. Sí se dan, ojito aquí, que James Cameron dijo que si le va mal a esta, la saga acabaría aquí. Lo que sí empieza a estar claro es que tantas películas no pueden tirar del mismo conflicto y del mismo recurso de presentarnos una nueva tribu para justificar el multimillonario despliegue técnico que conlleva. La tecnología detrás de la saga, como dije, es su principal atractivo, pero es también un arma de doble filo. Si por un lado nos maravilla en pantalla grande, por otro, ha sido el soporte para unos seres con los que no terminamos de empatizar. Los Na'vi computarizados no terminan de transmitirnos sus emociones como deberían. Se siguen sintiendo distantes, demasiado distintos a pesar del evidente esfuerzo por antropomorfizarlos. Y a pesar también de las buenas actuaciones de parte del elenco que les da vida. El público no se involucra con ellos como lo ha hecho con otras sagas de fantasía como El Señor de los Anillos. Casi nadie hace cosplays de sus personajes porque puede ser complicado y bueno, engorroso eso de pintarse de azul y andar por ahí en taparrabo. No ves a tantos integrantes del fandom más rajado aprendiendo su idioma, como hemos visto gente que habla élfico, o Alto Valirio de Juego de Tronos, o Klingon como los Trekkies. Mira que hay una página web y todo, learnnavi.org, que tiene su diccionario y todo. Por otro lado, tampoco hemos visto las tiendas en estos años abarrotadas de merchandising de Avatar ante cada estreno. ¿Por qué? ¿Cómo puede una saga tan popular calar tan poco en la cultura pop? No hay memes de Avatar, niños que se disfrazan de sus personajes, yo qué sé, en carnaval, en Halloween, nada. Cuando salió Matrix, por ejemplo, hubo un antes y un después. La saga nos dejaba escenas memorables que fueron copiadas y parodiadas en múltiples películas, series, sketches en todo el mundo. La elección de la píldora roja y negra se convirtió en metáfora de temas sociales muy profundos. Pero Avatar, ¿qué nos dejó además de increíbles avances tecnológicos? Su historia no aporta y esto podría pasarle factura a esta saga en el futuro si es que llega a tenerlo.
En la crítica que hice de la parte 2, El sentido del agua, ya lo decíamos, que la falta de creatividad en la historia hacía que todo se sintiera como un videojuego en el que en el primer nivel se nos presentaba el mundo fantástico y luego íbamos conociendo nuevos mundos, el del agua y ahora el del fuego y cenizas. Vale que la franquicia es una oportunidad de profundizar en Pandora y maravillarnos una vez más con los efectos, pero como la historia empezó de manera simplona, estirarla como un chicle le ha pasado factura. Además, y esto también hay que decirlo, han tardado 16 años en sacar 3 películas, lo cual pues diluye la emoción. La trilogía de Volver al Futuro tomó 5 años en salir. El Señor de los Anillos, 3 años. Harry Potter, poco más de 10 años y fueron 8 películas. Así que como vemos, hay varios elementos que juegan en contra de las siguientes entregas de Avatar. Sin embargo, no creo que James Cameron con Avatar se propusiera abarcar tanto. Es decir, que sus cintas fueran un referente cultural y que calaran en el imaginario colectivo por su argumento, sino que probablemente su objetivo siempre fuera el de impulsar la tecnología cinematográfica para esa y otras producciones venideras, incluso de otros, que vivamos la experiencia cinematográfica de forma más inmersiva, que seamos protagonistas de las historias, que podamos sentir, vernos rodeados por Pandora. Ese es su legado con Avatar, más allá de una fórmula taquillera que ha contribuido a llenar los bolsillos de sus realizadores. Afortunadamente hay creativos como él dispuestos a darle una larga vida al séptimo arte, al que tanto le está costando mantenerse a flote en salas de cine ante las estrategias comerciales agresivas de las plataformas de streaming y las crisis, que también hay que decirlo, que han perjudicado al cine de salas de toda la vida. Y si esta tecnología, de paso, la aprovecharán otros cineastas que sigan a Cameron, pero que además decidan aportarle interés a la historia, pues bienvenido sea. Porque después de todo, el cine es imagen, sí, pero al servicio de una historia que emocione. Y eso en Avatar no está ni se le espera. ¿Y a ti qué te pareció Avatar 3? ¿La vas a ver o mejor esta vez pasas? Cuéntamelo en la caja de comentarios. Y chao.